saludo muy especial para todos. Les damos la bienvenida desde Continental Escuela de Negocios al primer seminario virtual de emprendimiento. El día de hoy vamos a compartir una información muy importante. La va a compartir el señor Javier Cardona. Javier es diseñador industrial y gráfico, docente e investigador de una de las universidades más prestigiosas de Colombia por más de 10 años. Tiene una maestría en medio ambiente y desarrollo, donde generó una patente de propiedad intelectual con la Corporación Autónoma Regional de Antioquia. Además de esto, Javier es empresario en el sector tradicional desde 1996 con 4 empresas en su historial, donde 3 de ellas funcionan hoy en día de manera exitosa. Es importante prestar mucha atención a la información que nos va a compartir Javier, ya que es una persona que tiene toda la coherencia necesaria y toda la investigación desde su trayectoria tradicional, pasando por todo lo que son modelos de negocios de emprendimiento y entendiendo hacia dónde va la economía. Es la persona ideal para compartir esta información con todos ustedes, así que mucha atención. Okay, muchísimas gracias por esta invitación. Es de verdad un honor para mí poder compartir algo de mi experiencia, algo de mi trayectoria, algo de mi investigación académica, en fin, con todas las personas que hoy están buscando simplemente algo nuevo, una información nueva que permita tomar mejores decisiones. Muchísimas gracias a Continental y muchísimas gracias por esa presentación. Hoy empezamos un espacio que a lo largo de 10 sesiones le va a entregar a usted información para tomar mejores decisiones en un entorno, en un contexto que está cambiando aceleradamente. Si nuestra mente, nuestro cerebro no tiene suficiente información, o mejor aún, información de valor para tomar mejores decisiones, le aseguro que las decisiones que vamos a tomar con una alta probabilidad van a ser equivocadas. Entonces, lo primero que vamos a hacer en este espacio es hablar acerca de la economía. Y siempre me gusta apoyarme en autores reconocidos y en algunas de sus frases más célebres. La primera que quiero que les quede es de Alvin Toffler, un libro que se llama La tercera ola, y dice que los analfabetos del siglo XXI no serán aquellos que no sepan leer ni escribir, sino aquellos que no puedan aprender, desaprender y reaprender. Esto obviamente nos habla del aprendizaje, nos habla de los procesos cognitivos, nos habla de la información que tenemos en nuestro cerebro y de que tenemos nosotros la responsabilidad de asumir el control de qué información tenemos en nuestros cerebros. Para empezar, vamos a hacer un brevísimo repaso de las eras económicas. Si hay algún economista en este momento escuchándome, le quiero decir que tenga un poco de paciencia. Esto es un breve repaso solo para plantear un contexto y cómo algunos fenómenos se han dado. La humanidad, básicamente por 90.000 años, basó su economía en un modelo de caza y recolección. ¿Cómo funcionaba? Pues un señor salía, cazaba, traía la presa a su tribu y básicamente repetía lo mismo durante todo el año. Luego, con el descubrimiento de la agricultura, con el descubrimiento y el manejo de las semillas, el entendimiento del cultivo, de cómo hacer que una planta creciera y se desarrollara, vivimos más o menos 10.000 años, aproximadamente una décima parte de la era anterior, en la era agrícola. Luego, por allá en 1700, 1800 aproximadamente, no sé si fue por la mañana o por la tarde, nació la era industrial. Si se da cuenta, 200 años es más o menos el 2% de la era anterior. Y luego, en aproximadamente la década de los 90, nació la era informática. No quiere decir que haya nacido en una fecha específica, simplemente que la mayor cantidad de las personas o la tendencia se marcó para esa época.
Y en este momento estamos pisando la frontera entre la informática y la digitalización. Vamos a darnos cuenta aquí de que si la era informática duró 25 años, probablemente la digitalización podría durar menos o más. No sabemos qué va a pasar en el futuro, pero sí podemos alcanzar a inferir qué tipo de mentalidad, qué tipo de información, qué tipo de conocimiento es el que lo va a poner a usted en un lugar preponderante dentro de esa nueva era económica, que para eso es que vinimos acá. Entonces vamos a repasar un poco o a profundizar cada una de las eras. Muy bien, vamos entonces a profundizar un poco en cada una de estas eras. En la primera era, la base económica era la tribu. Sí, era ahí donde se desarrollaba todo el intercambio económico, todas las relaciones humanas, todo giraba en torno a la tribu. El contexto era la tienda, el iglú, la choza, llámalo como quieras, cueva, básicamente el territorio. Y el beneficiado principal era el chamán. ¿Por qué? Porque el dominio lo tenían los espíritus y la fuerza. En ese momento no comprendíamos los ciclos naturales, entonces se le asignaban un papel preponderante a los espíritus. Y el chamán, obviamente, al tener esa línea directa con los espíritus, era quien se beneficiaba principalmente. Los requerimientos para que una persona fuera exitosa en esa era eran básicamente la fuerza, ser fuerte, alto, grande, ¿cierto? Muy buena memoria para saber dónde estaban los recursos, dónde estaban las fuentes de agua, dónde iban los animales o las presas a tomar agua y donde eran presas fáciles, por llamarlo de alguna manera, tener resistencia para caminar o correr altos, grandes periodos de tiempo. Y muy importante, transferencia del conocimiento, entregar un legado a tu descendencia, ¿sí? No era tanto hacer que tu hijo fuera fuerte, no, que tu hijo fuera capaz de reconocer lo que tú reconocías. Dónde estaban las manadas, dónde estaban las fuentes de agua, etcétera, etcétera, etcétera. En la era agrícola, la base fue la familia. El contexto fue la granja. El beneficiado era el soberano o el jefe familiar. El dominio lo tenía Dios y la iglesia. Eran digamos, los que tenían el control, por llamarlo de alguna manera, y el jefe familiar o el soberano era quien se beneficiaba principalmente. Los requerimientos para tener un papel preponderante en esta era la observación, la paciencia, la previsión y la transferencia del conocimiento, pero aquí ya se involucraba la herencia. La herencia era la propiedad, tener propiedad sobre la tierra, sobre el molino de viento, de agua, ¿cierto? Los medios de producción de esa época, ¿sí? Luego nació la era industrial. La era industrial tenía como base la jerarquía. El contexto era la fábrica. El beneficiado principal era quien fuera el dueño del capital. El dominio lo tenía la producción y el consumo. Y los requerimientos para usted ser, digamos, preponderante o tener un papel de privilegio en esta era la puntualidad, la obediencia y manejar tareas repetitivas. Pensar siempre poquito y dentro de la caja, y un título, ser técnico, tecnólogo o profesional. Es muy importante entender cómo se dio la transición entre la era agrícola y la era industrial. Básicamente, quienes tenían la tierra, los soberanos, se les olvidó que el mundo estaba cambiando y se mantuvieron en su papel de soberanos durante una época en que estábamos empezando a dilucidar el humanismo, el renacimiento, en fin, estos fenómenos donde el ser humano cobraba un papel preponderante, nacen los derechos humanos y básicamente muchos soberanos perdieron la cabeza, empezando por el de Francia en su momento, porque perdió el olfato, no supo en qué era estaba y básicamente lo mandaron para el papacho. En otros países aprendieron la lección y por eso es que hoy todavía sobreviven algunas monarquías, pero cambiando drásticamente su papel dentro de la sociedad. Y aquí hay un tema muy importante que me atañe
principalmente porque es la industria de la formación. ¿Qué es la industria de la formación? Bueno, se me olvidaba aquí un detalle. La era industrial, o hacer parte de la era industrial con esta dinámica, era muy bueno hace 100 años, tal vez 60 años. A nuestros papás les tocó una época en la cual te podías de verdad jubilar en una empresa, tener un salario digno y con ese salario sostener una familia numerosa. Hoy en día, si los dos miembros de una familia, no generan ingresos, básicamente pueden pasar dificultades. Pero bueno, hoy en día la cosa ya cambió. ¿Qué ha pasado? La era industrial se mezcla con otras eras. ¿Cómo? A través de las revoluciones. La primera revolución industrial fue el vapor. No quiere decir que en la era agrícola no hubiera industria, sí la había, solo que la máquina a vapor permitió una producción en gran volumen. Luego apareció la electricidad. Cuando generamos electricidad a través de plantas termoeléctricas, básicamente quemando petróleo o carbón, y una cosa muy importante, la red eléctrica, más que la invención del generador eléctrico, fue la red eléctrica, porque a través de las redes que se podía distribuir la electricidad. Luego aparece una tercera revolución industrial, que es la computación y las redes, o lo que llamamos hoy el Internet, que es una gran red de computadores interconectados. Y luego llega la cuarta revolución industrial. Inclusive hay algunos expertos que están hablando de la quinta, pero vamos a quedarnos acá por ahora. La cuarta revolución industrial involucra la inteligencia artificial y digamos que es una capa adicional que se le pone a la revolución industrial o la tercera revolución industrial, que fue la computación. Básicamente aquí ya aparece la automatización. Volviendo un poco al tema de la formación, los primeros industriales se dieron cuenta de que la esclavitud, que no fue abolida en general, no fue abolida porque quisieran valorar al ser humano y la libertad, sino básicamente porque pues, no era negocio. ¿Qué sucedía? En ese momento necesitaban mano de obra calificada. Y el modelo educativo prusiano básicamente lo que hizo fue hacer en la escuela una réplica de una planta de producción, de una fábrica. ¿Sí? Y eso no ha cambiado en muchísimos años. Hoy en día, bueno, hoy con el coronavirus obviamente estamos haciendo unos cambios acelerados, pero hasta el año pasado los niños de primero o segundo de primaria todavía estaban asistiendo en su gran mayoría a salones donde había básicamente varias filas de pupitres, un profesor al frente con un tablero al lado. ¿Cómo funciona la educación tradicional? Y aquí estoy nuevamente, aclaro, es una generalización, hay excepciones, pero la gran masa se mueve de esta manera. Hay una persona que es un experto y genera un conocimiento. Ese conocimiento lo va a publicar y genera un libro. Ese libro en edición y producción puede tardar entre 3 y 5 años. Luego, ese libro llega a las manos de un profesor que monta una clase, decide desarrollar un curso. Esa clase se demora entre 3 y 5 años. Y luego tú, cuando estás en la universidad, recibes esa información y te toma entre 3 y 5 años ponerla en práctica. ¿Qué tienes como resultado? Un desfase de 10 a 15 años. No estoy diciendo que esto sea malo, estoy diciendo que en un mundo que cambia a razón de 2 veces por año, una vez cada semestre, probablemente esto no sea el mejor camino. Vamos a pasar a la era informática. ¿Y qué es lo que trajo la era informática? La base era la red. Una red. ¿Red de qué? De oficinas, de distribuidores, de computadores, de lo que fuera. El contexto fue la oficina. El beneficiado principal fue el especialista. Miren que ya no era el profesional, era el especialista. El dominio lo tenía el conocimiento. Los requerimientos para que una persona fuera exitosa en esta era eran la especialización, la maestría y el doctorado. Y esto está muy bien. Lo que pasa es que hoy en día hay más oferta
de especializados, magísters y doctores que la demanda de las industrias en el mundo. Y ya vamos a ver por qué. ¿Qué generó esa revolución informática en términos digamos, de labores cotidianas? La primera fue la comunicación. Hasta hace 40 años, si querías enviar un mensaje a alguien que estuviera en Europa, tenías que utilizar o el correo tradicional o el telégrafo, y podía tardar entre 1 y 60 días. Con el computador y el internet, ese proceso pasó de 1 a 60 minutos. No sé si les tocó esos módems que hacían un ruido espantoso y que básicamente si entraba una llamada o tu mamá o tu hermana cogía el teléfono, pues básicamente tu señal se caía. Hoy en día puedes hacer exactamente lo mismo entre 1 y 10 segundos. La comunicación es instantánea. La educación, ¿cómo cambió la informática? El concepto de educación. Ese conocimiento que antes tomaba 6 años, 5 años, hoy en 6 meses se puede obtener. El experto decide compartir su conocimiento y por qué no monetizarlo. Entonces existen plataformas como Duolingo, Internet, Twitter, YouTube, Doméstica, iBooks, etcétera, 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 etcétera. Y esa clase le puede tomar a ese profesional o a ese experto entre 1 y 10 días. Una vez que esa clase esté en línea, cualquier persona se puede beneficiar. Y usted puede convertirse en conocedor de ese conocimiento entre 15 y 30 días. Hay una cosa muy importante acá, y es que para nadie es un secreto, que ese conocedor no está al otro lado del computador. Ese conocedor puede estar en su piscina o puede estar viajando por el mundo, pero la plataforma está trabajando por él. Es poner a trabajar la plataforma. Es otra forma de plusvalía. En la era digital, la base sigue siendo las redes, pero el contexto es la virtualidad. El beneficiado es el dueño del software, el dominio es la información y los requerimientos para que usted y yo seamos competentes en este contexto nuevo es la autocapacitación, el autoaprendizaje y la autogestión. ¿Por qué? Porque si usted y yo esperamos a que alguien nos entregue el conocimiento, básicamente ese conocimiento ya no es útil. La ola es muy veloz. Solo quien es capaz de surfear esa ola, mantenerse en la cresta, es quien va a poder mantener su papel dentro de la economía. ¿Qué ha generado la digitalización? Casas inteligentes. Casas que puedes controlar desde tu celular. Mientras viajas, mientras estás en tu trabajo, puedes controlar el fluido eléctrico, la temperatura, el acceso a internet, la recuperación, en fin. IBM ha desarrollado una supercomputadora con inteligencia artificial que se llama Watson. Watson tiene la capacidad de aprender de sus propias experiencias. Es lo que se llama inteligencia artificial. Esta supercomputadora ha demostrado una habilidad excepcional para emitir conceptos jurídicos. Ha competido con los mejores burós de abogados del mundo y los ha humillado. Ha competido contra matemáticos y los ha básicamente aplastado. Inclusive ha competido, ustedes pueden buscar en internet, hay unas competencias que son muy populares en Estados Unidos donde una persona que sabe mucho va y le hacen preguntas y cada pregunta le genera dinero. Watson se inscribió, bueno, Watson no se inscribió, inscribieron a Watson en uno de esos programas y venció a 2 de los grandes ganadores de ese concurso. Ahora, si eso está pasando con el derecho, lo mismo puede pasar con la cirugía, con la medicina. Hoy en día vemos plantas de producción de vehículos, seguramente usted reconocerá de qué marca estoy hablando con esa imagen arriba a la izquierda, donde no hay un solo operario en contacto con el vehículo hasta muy, muy adelante del proceso. Hay granjas agrícolas donde
Hay un robot alimentado por energía solar conectado a la red vía GPS que monitorea el crecimiento de plagas, monitorea el crecimiento de hierbas, la madurez de los frutos, qué requerimientos nutricionales necesitan las plantas, etcétera, etcétera, etcétera. Y en el momento adecuado simplemente envía una orden para que otra máquina haga la cosecha. Para nadie es un secreto que hoy en un parqueadero, de verdad, encontrar una persona que te reciba y te entregue un tiquete por tu vehículo es muy difícil. En la mayoría simplemente hay una máquina en la cual presionas un botón, te entregan una tarjeta, tú haces tu diligencia, luego te acercas a otra máquina, pagas, la máquina te devuelve la tarjeta con un saldo, luego la introduces en la máquina para poder salir. Eso representa 3 empleos que ya no existen. Y hay muchos almacenes en donde ya hay cajas de autopago, donde tú básicamente registras los productos, pagas, tú empacas y tú te vas. Básicamente representa otros 2, 3 empleos que ya no existen. ¿Esto es malo? No. Es malo para quien todavía está con una mentalidad y un pensamiento de era industrial. Hoy en día la era cambió. Y aquí hay una cifra que ilustra, una diapositiva donde se ilustra básicamente todos estos fenómenos en términos de tiempo, comparando distintas industrias y cuánto tiempo le logró a cada una de esas industrias alcanzar 50 millones de usuarios. Las aerolíneas 68, el automóvil 62, teléfono 50, electricidad 46, tarjeta 28, televisión 22, cajero automático 18, el computador personal 14 años, el teléfono móvil 12, la tarjeta de débito 12 años, el internet 7, PayPal 5, el iPod 4, YouTube 4, Facebook 3, Twitter 2 y lo más sorprendente, Pokémon Go solo 19 días. Esto nos habla de la gran aceleración que genera todo el concepto de digitalización. Ejemplos de empresas que hoy se están moviendo dentro de la era digital. ¿Y qué pasó con las empresas que se quedaron en una era anterior? Uber es el proveedor más grande de transporte a nivel mundial. Sin embargo, no posee ningún automóvil. ¿Por qué? Porque se mueve dentro de un concepto que se llama economía colaborativa, que más adelante lo vamos a ver. Es donde es mejor tener acceso a que poseer algo. Ford, por el contrario, se mueve en un concepto donde te vende un vehículo. Produce 378.000 carros al año. Está valorada en 37 billones de dólares y tiene 117 años en el mercado. Uber tiene 0 carros, pero está valorada en casi 3 veces lo que vale Ford, con solo 11 años en el mercado. ¿Cómo es posible esto en la era industrial? Es imposible, pero en la era digital es lo normal. Y vamos a continuar viendo ejemplos. El más grande proveedor de hospedaje no posee ni una sola habitación. Se llama Airbnb. Y lo vamos a comparar en esta ocasión con la cadena de hoteles Hilton International. Hilton tiene 1 millón de habitaciones. Tiene 25 billones, o su valoración son 25 billones de dólares, y tiene 101 años. Airbnb tiene 0 habitaciones, está valorada en 38 billones y solo tiene 11 años. El más grande comercializador no tiene ningún almacén. Amazon versus Walmart. Walmart tiene 8.000 almacenes. Tiene ingresos anuales de 520 millones. Pero en el 2018, estos datos son del 2018, las utilidades realmente fueron pérdidas de 16 billones. Tiene 58 años de fundada. Ahora, Amazon tiene 0 almacenes, tiene unos ingresos muy inferiores a los de Walmart, 138.5 millones. Perdón, aquí son billones. Las utilidades fueron 10 billones. Es decir, aunque factura menos que Walmart, gana mucho más que Walmart. El más grande proveedor de mensajería no posee ninguna moto. Rappi básicamente acabó con ese problema o esa oportunidad para los empleados. Me explico. Antes, si eras un mensajero, podías trabajar como empleado para una marca como
esta. Cuando Rappi salió al mercado, básicamente le transfirió esa responsabilidad laboral al dueño de la moto, al mensajero. Antes el mensajero tenía seguridad social. Hoy no. Asume el mantenimiento de su moto, los gastos inherentes a su transporte, o sea, me refiero a seguros, licencia de tránsito, etcétera, etcétera, etcétera. Tiene que preocuparse por su cotización a salud, pensiones, riesgos, etcétera, etcétera, etcétera. Y Rappi lo único que hace es cobrar un porcentaje por cada transacción que se hace. El más grande proveedor de información acabó con las páginas amarillas. No sé si en su casa tengan páginas amarillas. Yo hace muchos que no veo un directorio de páginas amarillas. Hoy Google lo hace casi que todo en ese aspecto. El más grande alquiler de películas acabó con Blockbuster. Y no voy a entrar en la historia, pero básicamente Blockbuster tuvo la oportunidad de ser dueño de Netflix, pero en el momento en que Netflix o el dueño de Netflix fue a proponerle que se aliaran, Blockbuster se rió. Los dueños de Blockbuster se rieron y años después Blockbuster no existe y Netflix domina un nuevo mercado que además fue su creador. El más grande proveedor de comunicación, que son los teléfonos celulares, aquí podríamos hablar de Facebook, de Twitter, de WhatsApp, etcétera, hizo que no existieran empresas de telecomunicaciones. Básicamente no existen. Y aquí quiero hacer énfasis en las megatendencias. Las megatendencias son aquellas industrias que están tomando fuerza. Hay unos indicadores que los expertos analizan y con ellos simplemente tienen la posibilidad de predecir hacia dónde va la economía. No siempre aciertan, pero casi siempre lo hacen. La primera es el celular. Todo lo que se mueva a través de las aplicaciones. De hecho, a través del celular se mueven otras megatendencias, ¿sí? Es impresionante ver cómo, por ejemplo, en la industria del bienestar puedes encontrar más de 200.000 aplicaciones para tu celular, donde puedes aprender cómo entender tu peso corporal, tu masa corporal, entender un poco tus síntomas de enfermedades, etcétera, 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 etcétera. El valor agregado. Hoy las empresas dependen de la opinión de sus usuarios. Por ende, hay un énfasis enorme en atender al consumidor como un rey. ¿Por qué? Porque el pago no solamente es con dinero. Una buena calificación te puede impulsar más clientes. Una mala calificación te puede sacar del mercado. La economía circular habla de iniciar ciclos cerrados de producción y consumo. ¿Por qué? Porque ya hay una conciencia ambiental mucho más fuerte, mucho más amplia. La gente quiere productos que no atenten contra el medio ambiente. No sé si alguno de ustedes seguramente vio el video de una tortuga marina con un pitillo de plástico en su nariz. Eso hace que mucha gente simplemente tome la decisión de no consumir pitillos. La empresa de pitillos perdió, pero el restaurante ganó porque tiene que invertir menos en pitillos. Entonces, siempre que hay una pérdida, alguien gana. Las mujeres van a tener un papel preponderante en la economía. Hasta el momento seguimos los hombres de cierta manera dominando las decisiones de compra, pero lo que estamos viendo en los últimos años es que las mujeres van a tener aproximadamente el 44%, entre el 44 y el 48% de las decisiones de compra. Ojo, casi la mitad del mercado. Los negocios tipo unicornio, también vamos a hablar un poco más adelante de ellos, y es ser único, crear un mercado. Ojo, crear un mercado. Ejemplo, Red Bull. Antes de Red Bull no había bebidas energéticas. Red Bull la creó y sabemos qué pasó con Red Bull. La economía colaborativa. Esto es una tendencia como lo mencionaba anteriormente. Hoy los millennials, sobre todo, prefieren tener acceso a una oficina cuando la requieran que poseer una oficina, porque saben que los costos fijos de una oficina
tienen que pagarlos por todo el mes, aunque solo usen 2 veces la oficina al mes. Entonces prefieren simplemente tener un convenio con un coworking, de ahí el boom de los coworking, para hacer uso de una oficina cuando la necesiten, hacer uso de un apartamento en Santa Marta, Cartagena o en un sitio turístico cuando lo necesiten, no poseerlo para evitar los costos de mantenimiento. Y así con cualquier otro elemento. El comercio online va a saltar al celular, y aquí se cierra ese círculo con la primera megatendencia, que es el celular, y es que más del 67, diría yo el 70% de las compras se van a realizar a través de un celular, en tiempo real, de una, sin pensar, pan, compró. Y el tiempo. Ojo, este concepto es un poco difícil de digerir, pero aquellas empresas o servicios o productos que logren detener el envejecimiento, disminuir el deterioro humano, permitir que una persona viva preocupada por su salud o que tenga que gastar mucho tiempo en tratamientos o en fin, van a tener un boom en los próximos años. Estas megatendencias son para el 2030. ¿Sí? Entonces, ¿qué necesitamos nosotros como emprendedores o como personas que queremos tener un papel preponderante? Estar atentos acerca de una oportunidad que se mueva en alguna de estas 8 megatendencias. Ahora, estamos viviendo el coronavirus, una pandemia. Antes, pues a nadie que esté en este momento vivo, a excepción de mi abuela que cumple 104 años este año, le tocó la pandemia de 1918, que fue la gripe española. De hecho, mi abuela perdió un hermanito con esa pandemia. Ahora, hoy está viviendo una segunda pandemia, pero la verdad son muy pocas personas las que tal vez hayan tenido la misma experiencia. Y FENALCO, la Federación Nacional de Comerciantes de Colombia, hizo un estudio acerca de qué puede usted esperar después del coronavirus. Y vamos a ver si esto encaja un poquito con lo que acabamos de ver. Primero, chavo efectivo. La gente ya no va a usar efectivo. La gente no quiere filas ni aglomeraciones. ¿Por qué? Porque por ley no podemos hacerlo. La casa se tiene que reinventar. Ya la casa va a ser lugar de estudio, lugar de trabajo, lugar de esparcimiento, lugar de descanso, lugar de estudio, todo. Su majestad del celular. Más claro, un cantón gallo. De vuelta a la pantalla grande. Esto no significa que vayamos a ir al cine, significa que vamos a volver a consumir películas. ¿Por qué? Porque pues no hay más de otra, para muchos. Un nuevo armario. Ya tal vez no necesitas 5 trajes para salir a dictar clase o a trabajar en tu empresa. Tal vez con uno tengas, y tal vez necesites ropa de ejercicio, ropa para trabajar en el jardín, ropa para un montón de cosas. Obsesión con la limpieza. Vamos a volvernos. De hecho, ya hay muchas personas que no te quieren saludar, te ponen el codito y está bien. Ahora, las empresas que dependían de las relaciones sociales como discotecas, bares, me atrevo a decir moteles, probablemente estén pasando dificultades, pero las empresas que están ofreciendo soluciones de desinfección portátil, etcétera, 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 están teniendo un boom. Las teleconferencias infinitas. La gente hoy está aprendiendo a hacer conferencias, a verse y a conectarse y relacionarse por video. De hecho, hace poco en mi familia tuvimos la experiencia de que mi abuela cumplió años y pues no había forma de hacer una fiesta o una reunión familiar, pero se hizo una reunión virtual y para muchos miembros de mi familia fue la primera teleconferencia en su vida. Una vez que haces la primera y ves la utilidad, la segunda se hace fácil. Se abre la puerta a la telemedicina y se busca lo barato y lo sano. ¿Por qué? Porque hay que cuidar los ingresos y hay que cuidar la salud. Eso encierra el potencial de mercado del futuro. Muy bien, y ya para terminar esta introducción, los quiero dejar con esta frase del mismo autor con el que abrí, que se llama Alvin Toffler, y habla en su libro El shock del futuro. Si no aprendemos de la historia, nos vemos obligados a repetirla. Es una frase célebre. Este señor le agrega, es verdad,
pero si no cambiamos el futuro, nos veremos obligados a soportarlo y eso podría ser peor. Esto es un llamado a que entendamos que la forma en que hoy estamos viviendo, gústenos o no, depende de las decisiones y de la información que nosotros le metimos a nuestro cerebro en los pasados 5 años. Un placer, tengan una feliz noche, tarde, mañana, no sé en qué horario están escuchando esta charla, pero deseo que de todo corazón estén muy bien, bendiciones y hasta la próxima. Gran abrazo. Muchísimas gracias al orador del día de hoy, a Continental por hacer posible esta difusión de información y a todos ustedes por conectarse con la educación que cambiará de manera radical la forma de hacer negocios. Recuerda que mañana te vamos a compartir el enlace de la siguiente sesión, que estará habilitado desde las 8 de la mañana hasta la medianoche, 12 de la noche. Recuerda tener a la mano dónde tomar nota para resolver todas tus preguntas al final del seminario. Y lo más importante, recuerda siempre cumplirte a ti mismo y en todo momento. Hasta pronto.